Mi hijo le dijo a la familia de su esposa que yo estaba muerto. Me enteré sentado solo en la mesa de mi cocina un martes por la noche, por una foto de Facebook en la que su primo lo etiquetó por accidente. A la mañana siguiente, llamé a mi agente de bienes raíces y vendí el edificio en el que él había estado viviendo gratis durante 6 años. Esa fue mi manera de volver a la vida. Si eso te sorprende, sigue escuchando, porque para cuando termine entenderás exactamente por qué lo hice. Y puede que incluso entiendas por qué no me arrepiento de un solo segundo de ello. Soy Ramiro Colunga. Tengo 67 años. Trabajé como electricista certificado durante 38 años en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Empezando cuando apenas tenía 19. Con un cinturón de herramientas prestado y unas manos llenas de callos que todavía no sabían lo que hacían. Me jubilé a los 57 con las rodillas destrozadas. Un aparato auditivo en el oído izquierdo por tantos años cerca de generadores, y un dúplex modesto pero liquidado en la Avenida Patria que compré al contado en 2009. Ambas viviendas pagadas por completo. Sin hipoteca, solo décadas de turnos dobles y vacaciones canceladas convertidas en 2 juegos de llaves. Mi apestosa Margarita falleció hace 3 años por un derrame cerebral. Llegó rápido y se la llevó rápido, lo cual fue a la vez la parte más cruel y la más piadosa. Ella no sufrió mucho tiempo. Yo sufrí bastante, pero esa es otra historia. Tuvimos un solo hijo, Conrado. Ahora tiene 34 años. Trabaja en bienes raíces comerciales en una oficina del centro con vista al área financiera, y se viste como un hombre que jamás ha cargado nada más pesado que un maletín. Yo solía estar orgulloso de eso. Quiero que entiendas algo antes de seguir adelante. No fui un padre perfecto. Trabajé demasiado. Me perdí algunas obras de teatro de la escuela. No era el tipo de papá que entrenaba al equipo de béisbol infantil o que hacía viajes de pesca cada verano. Pero estuve ahí. Llegaba a cenar cada noche que me era posible. Lo llevé a cada entrevista de trabajo cuando se le descomponía el carro. Cuando obtuvo su licencia de agente inmobiliario, manejé 40 minutos bajo una tormenta terrible de esas que inundan la ciudad para estar en el centro de exámenes cuando saliera. Me quedé en el estacionamiento en pleno invierno, con un vaso de café malo, y miré su rostro cuando cruzó esas puertas. Y esa mirada, esa expresión orgullosa y asombrada, valió cada minuto de frío. Amaba a mi hijo de la manera en que aman los hombres como yo. No con palabras, sino con presencia, estando ahí. Y le di algo que me costó más de lo que jamás le dije. El dúplex de la Avenida Patria. La planta baja, 2 recámaras, una buena cocina, un porche trasero con jardín. Le dije cuando tenía 29 años y apenas empezaba. Múdate. Sin pagar renta, levántate. Yo vivía en la planta alta. Pensé que seríamos vecinos, que tal vez cenaríamos los domingos, que tal vez estaría cerca cuando finalmente llegaran los nietos. Se mudó con sus cajas, sus muebles y su computadora y me dijo: «Papá, no sé cómo agradecerte esto». Me abrazó en la cochera y pude sentir que lo decía en serio. Lo abracé un poco más de lo que esperaba porque Margarita llevaba 8 meses de haberse ido. Y yo todavía estaba aprendiendo a vivir dentro de todo. Ese silencio. Ver a mi hijo en la cochera dándome las gracias se sintió como algo sólido a lo que aferrarme. Las escrituras seguían a mi nombre, siempre lo habían estado. Hablamos de transferirlas, pero el momento nunca pareció el adecuado. Y honestamente, me gustaba saber que ese trozo de papel llevaba mi nombre. No por control, sino como prueba de que había construido algo, de que mis 38 años de trabajo habían dejado una huella en el mundo que podía ver y tocar. Ese detalle se vuelve importante más adelante. Conocí a Beatriz por primera vez más o menos 1 año y medio, después de que Conrado se mudara. Me llamó un domingo por la mañana, y su voz tenía esa energía tan particular. Reconocí cómo sonaba cuando algo bueno había pasado, y todavía estaba descifrando cómo hablar de ello. «Papá, quiero que conozcas a alguien. Se llama Beatriz. Es importante para mí». Le dije que la trajera el domingo que quisiera, que yo prendería el asador. Él hizo una pausa. «Mejor vayamos a un restaurante. Un lugar neutral». Yo no sabía que tenía que ser neutral sobre conocer a la novia de mi hijo en mi propio patio, pero le dije que estaba bien. Eligió un lugar en la zona financiera que cobraba 300 pesos por un vaso de té helado. Me puse mi mejor camisa de botones, la de color verde oscuro que guardo para las ocasiones especiales, y llegué 15 minutos antes porque así me educaron. Entraron juntos y ella era hermosa de la manera en que las cosas caras son hermosas.
perfectamente vestida, el cabello impecable, una sonrisa que aparecía unos 2 segundos después que sus ojos. Sus ojos hicieron algo cuando me vieron. No fue algo grosero exactamente, sino más bien como si estuviera recalculando, como si se le hubieran dicho algo diferente, y ahora estuviera ajustando sus expectativas en tiempo real. Me levanté y le extendí la mano. Beatriz, un verdadero placer. Tenía muchas ganas de conocerte. Me dio la mano brevemente. Igualmente dijo y se sentó. Hablamos durante unos 90 minutos. O más bien, Conrado y yo hablamos y Beatriz escuchaba con esa atención educada y lejana de alguien que presencia una propuesta de negocios que ya sabe que no va a financiar. Cuando le pregunté por su familia, mencionó que su padre dirigía una firma de capital privado. Cuando le pregunté dónde había crecido, dijo que en Puerta de Hierro, en la zona más exclusiva. Y lo dijo de la manera en que la gente dice las cosas que sabe que tienen peso. Le conté que yo había hecho trabajos de electricidad en algunas de esas casas en mis tiempos, y ella sonrió, esa misma sonrisa retrasada de 2 segundos, y dijo, qué interesante. En el camino a casa, me dije que estaba siendo demasiado sensible, que ella solo estaba nerviosa, que ya antes me había equivocado al juzgar a la gente, pero algo había cambiado en el rostro de Conrado durante esa comida. Cuando ella hablaba, él la miraba como si estuviera revisando su propio reflejo en la expresión de ella, como si la aprobación de Beatriz fuera el espejo que usaba para verse a sí mismo. Debí haberle prestado más atención a eso. Las visitas después de eso se hicieron más cortas, no de golpe, sino gradualmente, como el agua que desgasta la piedra. Sucede tan despacio que no te das cuenta hasta que un día miras la orilla del río y ves que la mitad ha desaparecido. Antes de Beatriz, Conrado subía a mi casa los domingos, veíamos el fútbol, yo preparaba carne asada y discutíamos sobre si el Atlas tenía alguna oportunidad este año. Nunca la tenían, y no importaba, porque discutir sobre eso era el punto. Después de Beatriz, pasó a ser tal vez 2 veces al mes, luego una, y después pasaba 3 semanas sin ver al hombre que vivía directamente debajo de mí. Empecé a notar otras cosas. Cuando subía, ya no se quitaba los zapatos. Antes siempre se los quitaba al entrar por la puerta. Ahora se los dejaba puestos, como si estuviera listo para irse en cualquier momento. Como si esto fuera una sala de espera y no la casa de su padre. Se sentaba en la orilla del sillón en lugar de recostarse a sus anchas. Dejaba su teléfono con la pantalla hacia arriba en el cojín junto a él y lo miraba cada pocos minutos. Un domingo de febrero preparé el estofado de res de su madre, siguiendo la receta que ella guardaba en una tarjeta amarilla en el segundo cajón de la cocina. La había estado guardando para un día en que la necesitara. Puse la mesa para 2 y lo llamé. Hola papá, de hecho, tenemos planes con los papás de Beatriz esta noche. Su papá quiere llevarnos a cenar al centro. Me quedé de pie en la cocina mirando la olla en la estufa. ¿Sus papás? ¿Así? ¿Andas muy ocupado? ¿Y cuándo los voy a conocer yo? Hubo una pausa. Ya pensaremos en algo, papá. Es solo que son una clase de gente diferente, ya sabes. Yo no lo sabía. O lo sabía y no quería aceptarlo. Una clase de gente diferente, repetí. Solo quiero decir que tienen una cierta manera de hacer cosas. Quiero que todo salga bien. ¿Qué podría salir mal, Conrado? No respondió directamente. Dijo que tenía que irse. Dijo que llamaría más tarde. No llamó más tarde. Me comí el estofado de res solo. Y pensé en Margarita, en cómo siempre decía que cuando un hombre empieza a borrar a su padre de sus historias, el padre debe prestar atención. Ella solía tener razón en esas cosas. Debía haber escuchado su recuerdo con un poco más de fuerza esa noche. Los meses siguientes fueron más de lo mismo. Una llamada por aquí, un mensaje de texto por allá. Nada real. En marzo me dio un resfriado que se convirtió en bronquitis. Estuve en cama 4 días con una fiebre que me asustó más de lo que admití. Porque cuando tienes 67 años, vives solo y tu cuerpo decide de repente recordarte tu propia fragilidad, el miedo llega en silencio y se sienta a tu lado en la oscuridad. Llamé a Conrado al segundo día, cuando la fiebre llegó a los 39 grados y no podía ponerme de pie sin apoyarme en la pared. Papá, la bronquitis no es una emergencia. ¿Has estado tomando medicamento? Toma líquidos. Estarás bien en un par de días. Sé lo que es la bronquitis, hijo. Solo pensé que querrías saberlo. Ya lo sé. Qué bueno que me dijiste. Mira, estamos en medio de algo aquí. Te hablo mañana. No me habló al día siguiente. Me mandó un mensaje de texto 3 días después. Espero que te sientas mejor. Avísame si necesitas algo.
Para entonces, la fiebre ya había cedido. Yo estaba sentado en mi cocina comiendo galletas saladas y dándome cuenta, con una fría claridad, de que había pasado 4 días enfermo, y solo debajo del departamento vacío de mi hijo, porque él se había mudado a la casa de Beatriz al otro lado de la ciudad, hacía 6 semanas sin armar un alboroto por ello. Y yo no había dicho nada porque no quería parecer el tipo de padre que lleva la cuenta de los favores. Mi vecino Valente, que vive a 2 casas y se jubiló de la oficina de correos el mismo año que yo de la electricidad, fue quien vino a ver cómo estaba. Vino con un caldo que preparó su esposa Domitila, se sentó en mi cocina y me dijo, «Te ves de la chingada, Ramiro». Y casi me río, porque escuchar a alguien decir algo honesto se sintió como aire fresco. «Estoy bien», le dije. «¿Le hablaste a Conrado?» «Está ocupado». Valente me miró fijamente por un largo momento. Me conoce desde hace 14 años. Sabe perfectamente cuándo estoy protegiendo a alguien, dijo. Y luego simplemente sacudió la cabeza y no terminó la frase. Y a veces, eso es lo más honesto que una persona puede decir. Eso fue en marzo. Para junio probablemente había visto a mi hijo unas 4 veces en persona. Todas breves, todas con esa misma sensación de que tenía un pie fuera de la puerta. Intenté no contar los días entre llamadas, pero sí los contaba. Llevaba una nota en mi teléfono, solo una lista de números porque necesitaba saber que no estabas exagerando. 10 días, 14, 18, 22. La hija de mi prima Linda publicó una foto en Facebook un jueves por la tarde, en octubre. Casi me la pierdo. Solo la vi porque mi prima Linda la comentó. Su nombre apareció en mi muro, y le di clic por algo muy parecido al aburrimiento. Ese deslizar inofensivo y ocioso de un hombre que se sienta solo después de cenar. La foto era de una fiesta, una muy elegante. Había mesas largas con manteles blancos, velas y arreglos florales en jarrones altos. Había gente vestida de gala, riendo, brindando, acomodados en esas posturas cómodas de las personas que pertenecen exactamente al lugar donde están. Y ahí, en el centro de una de las fotos, con el brazo alrededor de Beatriz y los papás de ella a cada lado, y una sonrisa en su rostro que no le había visto en años, estaba mi hijo Conrado. La hija de Linda lo había etiquetado. «Felicidades a la feliz pareja», decía el pie de foto. Y abajo, acumulando ya decenas de comentarios, «Felicitaciones», emojis de corazones y alguien que escribía, «La fiesta de compromiso más hermosa». Me quedé muy quieto. Dejé el tenedor en la orilla del plato. El pollo que estaba comiendo se convirtió de repente en algo que estaba frente a mí, pero que ya no importaba. Volví a mirar la foto. Conté a las personas en las mesas visibles. 40, tal vez 50 invitados. Miré las flores, las velas, las charolas del banquete al fondo. Miré a la madre de Beatriz con un vestido dorado pálido, riéndose de algo. Miré al padre de Beatriz con el brazo alrededor de Conrado como si fuera su propio hijo, como si siempre lo hubiera sido. Mi hijo se había comprometido. Había hecho una fiesta para 50 personas, y no me lo había dicho. Me quedé sentado en esa mesa durante mucho tiempo. Afuera pasó un carro. El refrigerador zumbaba. El reloj sobre la estufa marcaba las 7:14 de la noche. No soy un hombre que llore fácilmente. No lloré al ver esas fotos. Los ojos me ardían. La garganta se me cerró en un nudo. Pero las lágrimas no salieron, y después de un rato entendí por qué. Porque esto no era una sorpresa. Esto era una confirmación. Esta era la última pieza encajando en un rompecabezas que yo había estado fingiendo no ver durante 18 meses. Me fui a la cama esa noche y no dormí. Y a eso de las 2 de la mañana, empecé a pensar en una conversación que había tenido con Valente 3 semanas antes. Valente me había dicho, «¿Sabes qué escuché de la hermana de Domitila? Se encontró a Conrado y a su novia en el mercado. Y cuando la hermana de Domitila le preguntó por su familia, la novia dijo algo como, «Oh, sus padres ya fallecieron». Yo le había dicho a Valente que la hermana de Domitila debía haber escuchado mal, que Conrado probablemente se refería a que su madre había fallecido, que él no diría algo así. Acostado en la oscuridad a las 2 de la mañana, dejé de inventar excusas. Lo llamé a la mañana siguiente a las 9. Contestó al segundo tono, lo que me indicó que no había tenido tiempo de prepararse mentalmente. «Hola, papá, ¿qué pasó?» «Felicidades», le dije. Hubo una pausa lo suficientemente larga como para confirmarlo todo. «De tu compromiso, Conrado. Vi las fotos de la fiesta de anoche. La hija de Linda te etiquetó». El silencio que siguió tuvo una textura muy específica. Era el silencio de alguien que calcula qué tanto puede negar frente a lo que tú ya sabes.
Papá, déjame explicarte. ¿Cuánta gente había en esa fiesta, Conrado? Unas 60 personas. 60 personas. Y tu padre no fue una de ellas. Fue una fiesta de la familia de Beatriz. Sus papás la organizaron. La lista de invitados era de ellos. Dejé que eso se asentara un momento. ¿Les pediste que me incluyeran? Silencio. ¿Pediste aunque fuera un lugar para tu padre? Es complicado, papá. Su familia tiene una cierta... Su padre te llamó hijo en esa foto. Más silencio y luego, en voz baja. ¿Qué quieres que te diga? Quiero que me digas la verdad. ¿Les dijiste que yo no estaba? ¿Le dijiste a la familia de Beatriz que yo estaba muerto? El silencio esta vez fue el más largo de todos, y lo supe. Lo supe antes de que dijera una sola palabra. Lo supe por la forma en que cambió su respiración. Ese ligero cambio que suena como un hombre decidiendo qué tanto de sí mismo va a entregar. No dije que estabas muerto, dijo finalmente. Solo dejé que lo asumieran. Cuando Beatriz mencionó por primera vez lo de conocer a mi familia, le dije que mi mamá había fallecido y ella dijo que lo sentía. Y su mamá dijo, oh, entonces estás solo. Y yo, simplemente no la corregí. Dejaste que pensaran que estaba muerto. No quería entrar en todo ese asunto. ¿Todo ese asunto? Pude sentir cómo mi voz se volvía plana, no enojada. De la forma en que una habitación se queda en silencio antes de una tormenta. ¿Qué asunto, Conrado? ¿Qué tiene de complicado tener un padre? Él suspiró. Papá, tienes que entender quiénes son estas personas. Su papá estudió en Wharton. Su familia tiene una fundación. Van Aspen. Cuando Beatriz me presentó por primera vez, tuve que demostrar lo que valía y ya de por sí empezaba con desventaja. ¿Sabes? Y tener que explicar que mi papá es un electricista jubilado del oriente de la ciudad, que vive arriba de un dúplex de renta. Te avergonzabas de mí. ¿Eso no es? Sí lo es, Conrado. Dilo. Te avergonzabas de mí. Solo no quería que te sintieras fuera de lugar. Dejaste que pensaran que estaba muerto para no tener que pasar una vergüenza. No respondió. Ese silencio fue su propia respuesta, la más ruidosa que me había dado. Le dije que tenía que irme. Empezó a decir algo sobre vernos pronto, sobre sentarnos y arreglar esto. Le dije, sí, está bien. Hablamos, y colgué. Me quedé sentado en la mesa de la cocina y me miré las manos. Estas manos. 38 años de trabajo eléctrico. Cicatrices de quemaduras en 2 nudillos por un panel que hizo un arco eléctrico cuando tenía 31 años. Un dedo que se dobla un poco chueco por un accidente con una tubería en 1999. Una mancha oscura permanente en la piel alrededor son de las uñas que ninguna cantidad de cepillo y jabón ha podido quitar por completo. Miré estas manos y pensé en la familia de Beatriz, en su fundación y en sus viajes a Aspen. Y pensé en mi hijo, mirándome al otro lado de la mesa de un restaurante, y decidiendo en silencio, durante los meses siguientes, que yo era un estorbo. Anduve sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Una rabia limpia, fría y específica. No contra Beatriz, ni contra su familia, sino contra mi hijo, que tuvo una opción cada bendito día. Que pudo haber dicho, mi papá es un electricista jubilado y se partió el lomo trabajando para darme todo lo que tengo. Y estoy orgulloso de él. Y en su lugar, eligió el silencio. En su lugar, dejó que asumieran lo peor. En su lugar, presentó en una fiesta para 60 personas. Levantó una copa y sonrió para las fotos, mientras su padre comía pollo solo en un departamento vacío a 30 minutos de distancia. Caminé hacia mi recámara. Fui al closet, al estante de arriba, detrás de las cobijas de invierno. Saqué un folder Manila que no había abierto en 3 años. Adentro había un juego de documentos, incluyendo las escrituras de la propiedad del número 1147 de la Avenida Patria. Propietario Ramiro Gualberto Colunga. Leí mi propio nombre 2 veces. Luego me puse el folder bajo el brazo. Bajé las escaleras hacia el porche delantero. Me senté bajo el sol de la mañana. Puse a pensar en lo que iba a hacer. Lo que pasa con volverse invisible es que, con el tiempo, si eres invisible el tiempo suficiente, la gente olvida que todavía puedes actuar. Empiezan a tratarte como a un mueble, algo que existe en el fondo, alrededor de lo cual organizas tu vida sin llegar a verlo de verdad. Mi hijo me había estado haciendo esto durante 2 años sin darse cuenta de que los hombres invisibles todavía tienen las escrituras en la mano. No tomé la decisión ese día por rabia. Quiero ser muy claro en eso. Lo hice por algo que tardó mucho tiempo en llegar, algo que mi esposa solía llamar volver en sí. Ese momento en el que dejas de pedir disculpas por existir y empiezas a recordar quién eres en realidad.
Llamé a Valente esa tarde. Le conté lo que había pasado. No dijo nada por un momento. Luego dijo, «¿Sabes que mi cuñado es corredor de bienes raíces, verdad?». Le dije, «Me acordé. Ha estado buscando dúplex de ese lado de la ciudad para una clienta, una compradora al contado. Quiere estar cerca de sus nietos que estudian en la universidad». Le dije, «Háblale de mi parte». El cuñado de Valente, un hombre llamado Dionisio, vino a la mañana siguiente. Recorrió ambas viviendas, revisó los metros cuadrados, examinó el estado de todo. Era profesional y eficiente, y me dijo lo que yo ya sabía. El edificio estaba en excelente forma, en buena ubicación, listo para mudarse. Me dio una cifra. Era justa, no negocié. ¿Estás seguro de esto, Ramiro?, me preguntó en la puerta. Estoy seguro. ¿Qué hay del inquilino de abajo, Conrado? Es tu hijo, ¿verdad? No tiene contrato de arrendamiento, le dije. Nunca lo tuvo. Dionisio asintió lentamente. Prepararé el papeleo. La compradora puede cerrar el trato en 10 días. Firmé 3 días después. Simple, limpio, terminado. La propiedad que había sido mía desde 2009. Pagada con dinero que gané mucho antes de que mi hijo siquiera pensara en Aspen, en Wharton o en qué tipo de padre encajaba en la vida que quería construirse. Cedida con pulso firme. Llamé a Conrado esa noche. Contestó al tercer tono. «Hola, papá. De hecho, te iba a llamar. Creo que deberíamos cenar esta semana. Tratar de... Necesito que desocupes la planta baja para el día 15, le dije. 2 semanas a partir de hoy». Silencio. ¿Qué? Vendí el edificio, Conrado. El trato se cierra el 15. El nuevo dueño va a querer tomar posesión. ¿Tú? Se le quebró la voz. ¿Vendiste el edificio? Así es. Papá, yo vivo aquí. Este es mi hogar. Era mi propiedad. Siempre lo fue. Tu nombre nunca estuvo en las escrituras. Jamás estuvo en ningún papel. Te di las llaves y te dije, quédate todo el tiempo que necesites. Pero el edificio era mío. No puedes hacer esto, papá. Beatriz y yo nos acabamos de comprometer. Estamos planeando la boda. Y vamos a quedarnos aquí hasta que decidiéramos nuestro siguiente paso. No puedes simplemente... ¿Se pueden quedar en casa de los papás de Beatriz?, le dije en voz baja. Tengo entendido que son muy hospitalarios. Tienen espacio para la familia. Otro silencio. Y luego escuché algo cambiar en su voz, pasando del asombro a algo más duro. ¿Esto es por la fiesta? ¿Es en serio por lo de la fiesta? Es por estos 2 años, Conrado. La fiesta es solo la parte que finalmente ya no pude ignorar. Cometí un error. Debí haberte dicho. Lo sé, pero me vas a dejar en la calle por eso. Tienes 34 años, un buen sueldo y una prometida cuyo padre estudió en Wharton. No te vas a quedar en la calle, le dije. Vas a pagar renta como cualquier otro adulto. Vas a sentir por primera vez lo que es tener algo que no puedes dar por sentado. Papá, por favor. Se le quebró la voz. La rabia se desmoronó, dejando ver el miedo que había debajo. Podemos arreglar esto. Hablaré con Beatriz, cenaremos. Conocerás a su familia, les explicaremos. No quiero que me expliquen, le dije. No quiero que me presenten como el padre al que estabas escondiendo. No quiero sentarme a una mesa donde ya me han dado por muerto. Hice una pausa. 2 semanas, Conrado. Cuídate. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y me quedé sentado en silencio un rato. Fue Valente quien me lo dijo una vez, hace años, cuando su propio hermano lo dejó de hablar por un tiempo, debido a una tontería que creció hasta convertirse en algo enorme, de la manera en que las cosas pequeñas suelen hacerlo. Valente me dijo, la peor parte no es cuando te lastiman. La peor parte es cuando te das cuenta de que tú les enseñaste que estaba bien hacerlo. Cada vez que te quedabas callado, les estabas enseñando que no importabas. Yo le había enseñado a mi hijo durante muchos años que yo aguantaría lo que fuera, que aparecería con un caldo caliente, que lo llamaría en su cumpleaños, que dejaría la luz del porche encendida, y que nunca, jamás, le dificultaría ignorarme. Se lo puse fácil, y él aprendió que lo fácil era lo mismo que gratis. Lo que hice con ese edificio no fue una venganza. No exactamente. La venganza habría requerido que yo sintiera algo violento, algo ardiente. Lo que sentí fue más bien una corrección. Estaba corrigiendo algo que había dejado que saliera mal durante demasiado tiempo. Conrado vino manejando 2 días después. No llamó antes. Tocó a mi puerta a las 8 de la mañana, con los ojos rojos, despeinado y con la cara de un hombre que había manejado toda la noche a través de sus propias decisiones y había llegado a un lugar para el que no estaba preparado. Abrí la puerta y me hice a un lado para dejarlo pasar. Se quedó de pie en mi sala. No se sentó.
Miró a su alrededor como si viera el lugar de otra manera, como si los muebles familiares se hubieran acomodados para formar algo extraño. Y tal vez así era. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, dijo. No era realmente una pregunta. Me senté en mi sillón. Siéntate, Conrado. No me quiero sentar. Quiero que me expliques cómo pudiste vender mi casa sin siquiera advertirme, sin darme la oportunidad de... ¿De qué? De arreglarlo. De la forma en que arreglaste las cosas cuando te enteraste de que estuve enfermo y solo durante 4 días. De la forma en que las arreglaste cuando pasé la Navidad solo porque estabas con la familia de ella. De la forma en que arreglaste la fiesta de compromiso para 60 personas en la que, por alguna razón, no hubo espacio para tu padre. Se quedó callado, apretó la mandíbula. Conrado, ya no te estoy pidiendo que justifiques nada de eso. Me cansé de pedirlo. Solo te estoy diciendo que vi cómo pasaba durante 2 años, y cada vez te di el beneficio de la duda, y cada vez me dije que estabas ocupado, que estás resolviendo tus cosas, que estabas en una nueva relación buscando tu camino. Y me tragué mi propio dolor porque te amaba y quería que fueras feliz. Déjame terminar. Mi voz era firme. Yo mismo me sorprendí. Cuando dejaste que la familia de esa mujer creyera que yo estaba muerto, Conrado. Eso no fue un malentendido. No fue un momento de distracción. Fue una decisión que tomaste y mantuviste durante meses. Miraste quién era yo, mis manos, mi trabajo y mi vida. Anduviste decidiendo que no encajaba en la historia que querías contar sobre ti mismo. Y me borraste. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Parpadeó con fuerza. Sé lo malo que es eso. Lo sé. De verdad lo sé. Lo sabes, pero saberlo no es lo mismo que actuar diferente. Voy a actuar diferente. Le diré todo a Beatriz, se lo diré a sus papás, empezaremos de nuevo. Solo por favor no hagas esto. Ese edificio, papá, significaba algo. Significaba 38 años de mi vida convertidos en paredes, le dije. Cargué ladrillos, pasé cables y me metí a los techos bajo el calor de mayo y en los sótanos húmedos con el frío de enero. Y lo hice porque quería darte algo sólido, algo a lo que siempre pudieras volver. Lo miré fijamente. Pero decidiste que lo que más necesitabas era alejarte del lugar de donde venías. Decidiste que tu padre era lo único que se interponía entre tú y la vida que querías, y empezaste a actuar en consecuencia. Eso no es verdad. Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que me presentaste a alguien con orgullo? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien: ese es mi papá? ¿Construyó algo de la nada? ¿Me dio todo lo que tengo? Abrió la boca. No salió nada de ella, porque ambos ya sabíamos la respuesta. Me levanté, fui a la cocina, me serví un café y me quedé junto a la barra. Cuando regresé al marco de la puerta, él seguía ahí, viéndose más pequeño de alguna manera. Se le había ido la rabia, dejando solo el dolor debajo. No estoy tratando de destruirte, le dije. No intento lastimar a Beatriz ni arruinar tu compromiso. Espero que seas feliz. De verdad lo espero. Pero ese edificio era mío. Yo lo construí, yo lo mantuve. Y dártelo mientras me tratabas como si ya hubiera muerto, era algo que no estaba dispuesto a seguir haciendo. Andamos en un punto sin retorno. ¿Dónde nos deja esto?, preguntó. Su voz apenas era un susurro. Pensé en ello. Una pregunta honesta merecía una respuesta honesta. Aún no lo sé. Esa parte depende de ti. No porque te ponga condiciones para amarte. Soy tu padre. Eso no cambia. Pero pasé 2 años siendo invisible en tu vida. Y ya no voy a hacer eso. Si quieres tener una relación conmigo, va a ser una relación de verdad. Voy a estar en tu boda. Voy a conocer a los papás de Beatriz siendo yo mismo. Ramiro Colunga, electricista jubilado, tu padre. No como un secreto ni como una ocurrencia de último momento. Si eso te parece bien, entonces resolveremos lo demás. Si no te parece bien, es una decisión que puedes tomar. Pero no te voy a rogar que me incluyas. Se quedó allí parado por un largo rato, con las lágrimas corriendo por su rostro, sin luchar ya por contenerlas. Mi hijo de 34 años, de pie en mi sala viéndose joven de una manera en que no se había visto en años. Tenía tanto miedo, dijo finalmente, de que te miraran a ti, me miraran a mí y pensaran que yo no pertenecía ahí. De que vieran de dónde vengo y decidieran que yo no era el adecuado para ella. ¿Andas pensando eso todavía? ¿Y qué piensas ahora? Sacudió la cabeza lentamente. Creo que estaba equivocado sobre lo que significa pertenecer. Me acerqué a él. Le puse la mano en el hombro, como solía hacerlo cuando era pequeño y le asustaba algo, como una tormenta que se acercaba o un examen al día siguiente. Se estremeció un poco sorprendido, y luego se apoyó en mí.
Avergonzarte de dónde vienes, le dije en voz baja. Es lo mismo que avergonzarte de cada mano que construyó el piso sobre el que estás parado. No tienes que cargar con eso. No dijo nada. Solo se quedó allí respirando bajo mi mano. No arreglamos todo esa mañana. Las cosas no funcionan así. Se fue 1 hora después y lo vi caminar por el sendero del jardín y subirse a su carro. Y yo no sabía con certeza qué pasaría después. Si le diría la verdad a Beatriz, si a su familia le importaría, o si mi hijo y yo encontraríamos el camino de regreso a algo real. Pero sabía esto. No volvería a ser invisible. No en mi propia historia. No en la historia de la vida de mi hijo. Pasara lo que pasara a partir de aquí, ocuparía el espacio que me había ganado. Regresé adentro. Me preparé una segunda taza de café. Me senté en mi sillón junto a la ventana y miré el vecindario de la Avenida Patria hacer lo que siempre hace por las mañanas. Gente paseando a sus perros, el camión escolar deteniéndose en la esquina, la luz cambiando sobre las hojas ahora que octubre había llegado con todo su esplendor. Valente pasó alrededor del mediodía con un poco de pan de elote que había quedado del día anterior. Se sentó frente a mí y platicamos durante 2 horas sobre cosas sin importancia y sobre todo lo que era real, como lo hacen los viejos amigos, como lo hacen los hombres que han estado ahí el uno para el otro durante 14 años, sin necesidad de hacer de ello una ceremonia. Me preguntó cómo me sentía. Lo pensé con honestidad, como yo mismo, dije por primera vez en mucho tiempo. Asintió con la cabeza, como si esa fuera la respuesta correcta, y lo era. Si alguna vez te han hecho sentir como una carga en tu propia historia familiar, si sabes lo que significa ser borrado poco a poco de una vida que ayudaste a construir, entonces entiendes por qué hice lo que hice. No por venganza, no para ganar, sino porque llega un punto en el que aceptar la invisibilidad es lo mismo que aceptar desaparecer. Y yo no estaba listo para desaparecer. Todavía no. Cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando hoy. Y si esta historia tocó algo dentro de ti, algo real, dale me gusta y suscríbete a La Venganza del Padre. Porque cada semana contamos las historias de personas que decidieron que ya no querían ser invisibles. Historias que podrían ser la tuya. Historias que nos recuerdan que la dignidad no es algo que alguien más te pueda dar. La recuperas tú mismo. Y siempre, siempre vale la pena.